Mix. Les va a encantar el invitado que tenemos el día de hoy. Miren, él empezó de niño, quería ser futbolista, médico y abogado. Pero con el pasar del tiempo se convirtió en Salada en uno de los soldados más famosos de este país. ¿Cómo así? ¿De la comunidad? De más peligroso. Ya le voy a contar de quién se trata. Además de eso, publicó un libro en el 2019. Estuvo en MasterChef Celebrity. Sí. Además de eso, es un empresario de carros de película. Es el récord Guinness. Tiene el show de comedia más largo de la historia del planeta. Ni Goku con la Gentidama pudo hacer más de 101 horas consecutivas con humor. Es una leyenda viviente del mundo del humor y del entretenimiento. Por favor, fuerte el aplauso para Peter Alvarez. Muchas gracias. Maestro. Gracias, muchachos. Uno más que se lesionó la rodilla cuando era joven y por eso siguió sus sueños. Sí. Mi papá que no me dejó, hermano. ¿Cómo así que tu papá? Yo ya estoy muy viejo, pero ustedes no saben, bueno, César Augusto Londoño, que lo conoce todo el mundo, él salía en el noticiero 24 horas y había un concurso que le ponían los maradonitas en el 86. Ninguno de ustedes había nacido, ninguno. No, yo estaba en mi papá. Yo soy de Bad Bunny para acá. Y yo, Ay, sí, claro. y yo jugaba fútbol por esa época y sacaron un concurso que se llamaba Los Maradonitas. Y yo participé porque yo jugaba súper bien fútbol. Y mi papá y me gané el concurso y supuestamente venía a Bogotá, aquí en las inferiores de no sé qué. Y mi papá no me quiso dejar ser futbolista. ¿Pero por qué? O sea, No, el man decía que no, que primero el estudio. No, y en esa época no había como ahora que ganan un poco de plata y que son superestrellas mundiales y que son gente pintosa. Y no, eso en esa época eso era la Cachaza Hernández, el Arnoldo Iguarán, el Pipa de Ávila, el Chingüiro Vanguero, Tono Grisales, El Fantasma Ballesteros. toda esa gente. El Peter Albey. Imagínense. Entonces mi papá decía, no, fútbol no va a ser, y no fue que me lesionara, sino que definitivamente mi papá decía que mi vida tenía que ser por otro lado, solo Y estudio. entonces se metió al humor de pelota. No, tampoco. Eso fue una pelea porque yo pues obviamente salí del colegio, iba para la universidad, terminó regalándome para prestar el servicio militar esperando una novia que en esa época estaba ya en 10º, yo aquí ya terminado, entonces le faltaba un año y yo venía a estudiar medicina acá a Bogotá, la Javeriana, que es de los... Pero pudiente, ¿no? Sí, no, y yo tengo una historia bonita porque mi papá siempre me dio a mí de todo, entonces mi papá siempre decía lo mismo, o sea, está bien que sea, porque siempre estamos acostumbrados a la historia del triste, viene muy de abajo, y no, a mí al contrario, mi papá me daba todo era impresionante. ¿Pero porque se endeudaba o porque tenía capacidad económica? No, mi papá fue médico, su papá Okay. fue abogado, Bien, mi papá, pues como que toda la vida. O sea, tú no tienes la historia de triste, pobre, Como de la Ensalada y No. Loquillo, Sí. que tienen Como esa bien pobre, historia que a hermano. veces la trillan y la trillan y la No, trillan. Vos no tenés que contar historias No. de pobreza. No, Ok. y cuando digo no, y lo digo con orgullo, primero por respeto y el sacrificio que hizo mi papá siempre porque fuéramos bien, sino porque muchas veces también demeritamos a la persona que por el hecho de que él ha tenido posibilidades, pero este man le ha tocado fácil. En el mundo, en el mundo artístico, no siempre el billete es el que cuenta. A usted le pueden meter dinero a promoción, a marketing y a todo, pero si su trabajo al final no es bueno y si usted no es un tipo que tenga la suficiente capacidad de conseguir y crear una comunidad que vendan tickets, puede la gente decir, por ejemplo, hablando de Bad Bunny, puede decir la gente que el man no cante y que todo lo que sea, pero que es un monstruo para vender tickets, es un monstruo para vender tiene su entradas, comunidad, ajá. y que el man es un berraco haciendo negocio, es un berraco y que su imagen la ha manejado súper bien, es que a mí no me gusta, eso es usted, a otros millones de personas les gusta. Entonces, meterle eso en la cabeza a mi papá fue muy complicado porque luego que me retiro de la policía me voy a estudiar Derecho y empiezo yo otra vez en el mundo del humor, ya me había ganado un carro en Sao Felices. Él me decía, no puede ser, hermano, que tanto esfuerzo mío, tanto estudio para que usted ahorita termine, que no, que quiere ser cuentachiste o que quiere ser comediante. Claro. Y yo le decía, hermano, créame que es buen negocio, ¿no? ¿Qué buen negocio va a hacer eso? Buen negocio tener un cartón en una universidad, usted a los 40 años, ¿qué? No, ¿y qué es? No, cuentachiste, no, humorista.
Eso no sirve para nada, ¿cómo le ocurre? Primero gradúese, que usted como abogado puede seguir contando chistes. Y más que tu papá tiene una carrera profesional. Claro. Pero él me decía, obvio. pero como cuenta chistes, usted no puede presentar una tutela a defender a alguien. Y era demasiada mi terquedad porque yo le decía, ¿cuántos abogados hay en Colombia? Miles. ¿Cuántos se gradúan cada 6 meses solo de Bucaramanga? Bucaramanga creo que Colombia es el país con más abogados en el planeta. Porque a la gente aquí le gusta estudiar Derecho porque es una carrera bonita. Pero hay demasiados. Entonces yo le decía, ¿cuántos buenos humoristas o buenos comediantes hay en Colombia? No solo en Bucaramanga. Muy pocos. Y si yo me esfuerzo y si yo lo hago bien y si yo logro hacer cosas diferentes, pues puedo ser un referente de Colombia. Y fue una pelea con él brava. Mi papá dejó no de hablarme, pero sí, él no se Duró sentía enojado. muy orgulloso y duró enojado mucho tiempo hasta que empecé a hacer las maratones, me convierto en el récord mundial. Él ve cómo me empieza a ir bien, cómo empiezo a llenar teatros, ve cómo empiezo yo a ser uno de los que más cobra por ir a hacer una presentación en un teatro, y empieza el man como a ver, este man cómo está ganando de bien. Entonces fue muy bonito para él después decirme que se sentía orgulloso de mí. Pues yo sí quiero saber qué palabras le dijo. Yo sí quiero saber, después de no estar de acuerdo, de decirle, hermano, para usted es mejor tener un cartón, después, ¿qué le dijo después de verlo exitoso? Mi papá Dicen era, que le pegabas con los billetes en la cara. mi papá no. Tiene tu fajo. Quiere que le cuente una de las anécdotas más bonitas de mi vida. Mi papá, siendo un hombre obviamente estudiado, un tipo, él era de un pensamiento muy austero. Por no decir tacaño, porque no era tacaño del todo, pero mi papá no era el tipo de personas que decía, yo para qué me voy a ir a un concesionario a comprar un carro 0 kilómetros, si uno lo saca el concesionario y ya le pierde plata. Exacto. Prefiero comprarlo 2 añitos, o sea, si estamos en el 2016, prefiero comprarme un 2014, que ya le perdió toda la depreciación. Y yo entonces molestaba con mi tío y decían que sobraba el rico. Y molestaban con eso. De hecho, el primer carro que me regaló mi papá, que me lo regaló cuando yo cumplí 15 años. ¿Qué? No era ¿Vio? Y a nosotros ni una torta, hermano. A mí un Tetris. No, mano. No tampoco fue un carro 0 kilómetros, fue un Cinca 1300 en esa época. Y él me dijo, hermano, usted arranca con este. O sea, ya es su carro, y aquí en adelante es su responsabilidad. Yo le doy la plata de la mesada porque yo iba al colegio en carro, pero no era el carro, y a mis compañeros sí eran carros 0 kilómetros y la vaina y con todas las de la ley. Y en el parqueadero de estudiantes que tenía el colegio, el carro más chimbo era el mío, era el más chimbito. Pero yo tampoco le exigía a él nada diferente. Entonces, de las cosas muy bonitas que me pasaron en la vida fue que una vez subiendo al aeropuerto, Se le varó el carro. No a joda. mi papá. Entonces yo tenía una presentación en Cali, tenía que hacer Bucaramanga, Bogotá, conexión a Cali. Y estaba en Bucaramanga y mi papá me dice, hijo, ¿a qué horas tienes que estar en el aeropuerto? No, papá, como a las 3 de la tarde. No, bueno, y mi papá me va llevando. Y cuando él me va llevando le dijo, mano, este carro está muy viejo, hermano, tiene que cambiarlo. ¿Cuál viejo? Mire, tiene apenas 60.000 kilómetros. Este carro está Apenas. este carro todavía aguanta, no sé qué, bueno. Hermano, y subiendo para el aeropuerto empieza a salir humo y se le recalentó el carro a mi papá. Y entonces me dijo, ay, no puede ser. Y yo que le cambié la manguera ayer y no sé qué vaina y tal y pascual. Y en eso y dijo, no, hijo, ¿y ahora qué hacemos? Y eso por ahí no pasaba nadie. Y abre ese capó y eso salía humo del carrito de mi papá. Y en esos que alguien me reconoce, Peter, y se orilla. ¿Qué viejo, Peter? ¿Necesitas algo? ¿Está bien? Y entonces me dice, yo le digo, sí, tranquilo, yo estoy bien. Y entonces me dice, pero necesitas algo. Y yo le digo, hermano, la verdad sí, estoy para el aeropuerto. ¿Será que me echan me dan la colita, me echan Una mano. Una mano. Me lleva. Claro, hágale. Y entonces yo como que me despido de mi papá, papito, tranquilo, y mi papá con el carro echado. Y ese guayabo que me dio a mí, dejar a mi papá solo, como dejar a mi papá botado. No. Y entonces yo me subo la maleta, me subo, y los manes que van en el carro como burlándose, ¿no? Ajá. Ay, ¿quién iba a pensar que íbamos a encontrar a Peter botado ahí todo, con el carro todo, porque ellos pensaban que era no era mi papá, sino, mano, usted en el Un carro. conductor, cualquier persona. Claro, y ellos se burlaban y yo como que sí, nadie nos va a creer que recogimos a Peter ahí todo varado de la carretera y tal. Cuando yo me monto al avión, me dio como un guayabo, ¿sabe? Porque yo acá en Bogotá tenía mis carros, yo tenía muchos carros acá y carros muy lindos, yo colecciono carros desde siempre y me iba muy bien. Y yo decía, hermano, imposible yo con todos los carros que tenga, así mi papá no le guste de malas. Y ese día o sea, fui a Cali, volví. Ajá. Y cuando pude me fui para un concesionario
y le compré un carro 0 kilómetros a mi papá y le pedí y como yo estaba de viaje y no podía, le pedí el favor a un amigo mío que ese mismo día se lo llevara y que le entregara la llave y le dijera, vea, acá le Esto es mandó, suyo. pero que me hace el favor y me devuelva que ese carro yo no lo quiero, o sea que lo va a cambiar por el otro. Ajá. Hermano, y fue muy bonito para mí que el primer carro 0 kilómetros de mi papá se lo compré yo a él. O sea, yo se lo compré. Y no porque, volvemos a lo mismo, no porque mi papá no pudiera comprarlo, sino por decirle, mano, pruebe lo que es tener un carro 0 kilómetros que no le moleste para nada, que no. Y las palabras que me dijo mi papá, hijo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Lo le voy a agradezco vender. mucho, está muy lindo y todo, pero de una vez le digo, yo mantenimiento yo no le voy a llevar para la mano. En esos concesionarios muy ladrones, a mí me lo va a seguir haciendo el mismo mecánico de toda la vida. Que eso, ellos saben cambiar el aceite Toño. igual, eso yo no, papi, no puedo. Hablando de carros, ¿cómo te conviertes en un empresario de carros precisamente? Porque toda la vida mía han sido los carros, toda la vida. Vuelvo y repito, a los 15 tenía un Simca que lo mandé. Yo ahorré plata y lo mandé pintar como un Matsuri. Era un Mazda, cuando salió el color perlado, además una foto. Y entonces luego cuando me vine para Bogotá a estudiar, que entré a la policía, mi papá me hizo vender el carro porque decía, ¿usted para qué quiere carro allá si le tocaba en interno? Y termino ganándome un carro en Sado Felices. Me gano el primer carro en Sado Felices, que fue un Renault 9 Personalité, y yo empecé a comprar y a vender carros, me gustaba. Entonces yo ponía el carro a la venta, me compré luego un Sprint al que le puse llantas de balón y engallado. Y luego se puso de moda el Twin Cam, y entonces vendí el Sprint y compré un Twin Cam, una chimba, y eso para que con hasta que me dio por ponerle nitrógeno y toda esa vaina. Como en las películas del catareto de acá. Y yo me iba para los piques allá en el anillo vial allá de camuflado allá los piques y toda esa vaina. Y luego después de ese me compré, yo soñaba con un Mazda Miata. Es el carro que tiene el récord World Guinness como el carro convertible más vendido del mundo. Y eso era muy difícil. ¿Cómo se llamaba el carro? El Mazda Miata. Y era muy difícil de conseguir. De hecho, en esa época lo rifaba una marca que era Foto Era Japón. el típico botasuegras, ¿no? Sí, siempre han sido. Foto Japón. Y entonces una vez tenía un show en Cúcuta y yo veo pasar un carrito de esos y yo le digo al man, hey, mire, ese es el carro con el que yo me sueño. Me dijo, ay, hermano, yo sé quién está vendiendo uno. Y llego allá y me dice, hermano, el carro está perfecto acá, está lindo, lo único es que tiene placa venezolana. Yo, no hay problema. Entonces yo me lo llevé para Bucaramanga, pero cada 6 meses yo tenía que subir a Cúcuta a que la DIAN me firmara un permiso de importación temporal. Y entonces mi carro era conocido en todo lado por la placa. Entonces decía, mano, un carro convertible, placa venezolana. Ahí está Peter, claro, ahí tiene estaba. que estar. Y fue mi primer convertible en el 2003. ¿Cuánto costó ese carro en ese tiempo? En esa época me costó, imagínate, por ese carro pagué 42 millones de pesos en esa época, que eso era un mundo de plata. Sí. Y yo lo compré casi que sin plata, pues. O sea, yo fui y le dije al tipo, bueno, yo lo quiero, ¿cómo hacemos? Yo tenía otro carro, tenía esto, entonces lo pago aquí. Y yo solo pensaba, hermano, me toca hacer cuántas presentaciones para terminar de pagárselo a este man. Entonces era mi afán por no quedarle mal al man, que yo buscaba mis presentaciones, buscaba acá, buscaba allá, y fue súper bacano. ¿En cuánto tiempo lo pagaste? No, yo creo que lo pagué como en 3, 4 meses, o sea, porque, bueno, tenía que vender ¿Cuánto valía, cosas y ¿Cuánto valía un show suyo en esa época para poder uno hacer las cuentas y la matemática? en esa época yo cobraba creo que 4 millones de pesos por show, en esa época. Con 10 presentaciones matemáticamente un 40. Pero vaya, busqué 10 presentaciones, no era tan y en esa fácil. época. Y en esa época, ya hoy en día es mucho más fácil porque no nos cambió el chip a muchos y nosotros entendimos que también uno puede rentar el teatro, uno mismo puede meter las boletas y todo. Y para terminar entonces, cuando ya tenía el Mazda Miata, salió la película Rápidos y Furiosos Reto Tokio, Oh, sí, y me ¿sabes? compré ese Nissan 350 color champaña Hermoso. igualito, ahí tengo la foto, que ese me le secuestraron una llanta un día, llegué yo a la casa y cuando salí, el carro en el piso, y entonces, ¿y ahora qué hago? Y me voy para el concesionario que se demora como 3 meses en que llegue eso del Japón, y empiezo a buscar por todo lado, y no, que pues lo tienen en el 7 de agosto, que vale 1.200.000 y que la están El récord de vendiendo. Yo recuperación. pues, cuando la miré era mi propia llanta, me secuestraron una llanta. No. Pero por lo menos Es la que encontró. he escuchado que allá en el 7 de agosto uno puede encontrar hasta su propio espejo. Sí, claro. Después de Qué ese tristeza. y yo no los vendía, o sea, compraba otro. Al mismo tiempo que tenía el Miata, tenía el Z, y luego me compré un BMW Z4 que parecía el de Batman. Hermoso. Qué Y chimba. tuve un Mazda 3 Speed súper lindo también, que era eso.
Pero vos tenés, bueno, sos Pero no, coleccionista. espera, ¿qué carro tiene hoy? Hoy ¿En qué andas? ¿En cuál es tu carro? Transmilenio. Acá en Bogotá no, Alquilado. aquí en Bogotá no, ¿Y en alquilado. Miami? Pero en Miami sí tengo una coleccioncita de carros bonitas. Coleccioncita. ¿Qué ha dejado? Yo vi que las ha como dejado. Ferrari, ¿no? Tengo, También tengo tienes un, Ferrari. tengo un Ferrari súper lindo, tengo un Rolls Royce, tengo un Bentley, tengo un McLaren y tengo una Maserati. Tuve Lamborghini muchos años y el primero que tuve fue un Gallardo, súper lindo, luego compré un Huracán y a mí me encantan los carros convertibles. Digo que el que tiene un convertible tiene dos carros, uno porque son dos sensaciones distintas. Y lo que pasó fue que un día me robaron uno de los carros de frente a la casa en Lambo. Bloquearon las cámaras de Miami. Sí, bloquearon las cámaras y se llevaron el carro. Después de la pandemia y todo, muchos carros empezaron a escasearse, entonces se roban ese tipo de carros y supuestamente lo llevan con otros números y con otros papeles con placa venezolana para Dubái, para las islas, para todo lado, sí. Y entonces nos robaron el carro y bueno, esperar que el seguro me lo pagara, se demoró un tiempito, pero como que en esa época dije, bueno, de pronto es la oportunidad de explorar otras marcas y entonces le dije a mi hijo, bueno, nos robaron uno, ahora nos vamos a comprar para ahí 5 o 6. Güey, pucha, pero que le roben a uno un carro y todavía un carro de ese nivel. Y hasta el día de hoy ha sido exitoso. A los 2 meses nos llamaron por teléfono, oiga hermano, que lo llamamos aquí de la policía, que usted tiene un denuncio que usted le robaron un carro. Sí, no, el carro apareció ayer, pero ya el seguro ya me lo ha pagado y nosotros, no, eso ya no es mío, eso es del seguro. Y con mi mujer nos daba curiosidad, ¿será que vamos a ver? Vamos y lo miramos a ver con qué color lo tienen, vamos y después, ¿para qué me voy a ir por allá? qué miedo. A buscar a lo que no me ha perdido. Sí. No, ¿a son de qué? Buscando Sí. enfermedades. Pero si les cuento todo esto, primero es porque cada que tengo la oportunidad quiero ser un poquito de inspiración también para También, los muchachos. total. Obvio. Para los muchachos, no hablo solo por la parte de que suene presumido, No. sino decirle que uno puede ir consiguiendo las cosas, pero hay que trabajar y hay que generar fuentes de ingreso Y hay que estudiar, hay que y un prepararse. comediante como yo pues se ha preparado, gana bien, por redes sociales, TikTok, toda esa vaina. No sé, desde el año pasado que empezaron me agarré a pelear con un poco de gente, entonces eso no lo bajan a uno de traqueto, de lavador, de toda esa vaina. Sí, eso se volvió viral. Cuando yo he sido un man que llevo 29 años en esto, tengo varios récords mundiales, y todas mis presentaciones obviamente siempre son en teatros, no es que sean un potrero que estemos cobrando dinero en efectivo, no, eso es con tarjeta de crédito, la gente tiene que pagar, pero sobre todo porque yo voy poniéndome metas. Entonces yo, bueno, si me va bien este mes y me gano, guardo una plata para ahorrar, pero siempre me doy gusto, man. Yo no soy un coleccionista ¿Y qué de haces? saldo. ¿Qué haces? Perdón, Mauro, sé que vas a preguntar. ¿Qué haces en Colombia? Sabemos que vivís en Miami, tenés tus negocios en Miami, te va muy bien en los Estados Unidos, pero ¿qué haces? ¿Cuál es tu paso por estos días acá en el país? Vino a pagar otro carrito allá en Estados Unidos. Sí, literal. Después de 8 años regresé a Bogotá con un show que se llama En Vivo, y es un show nuevo, nada de lo que está ahí está en YouTube, que escribí en el 2022 precisamente para contarle a la gente cómo hacemos los comediantes para conseguir material para show. Es decir, uno tiene que vivir cosas, vivir experiencias. Yo no tenía ni idea de cocinar y cuando me llamaron para Masterchef, pues yo vi como una oportunidad ahí. Entonces empezamos las negociaciones con RCN, que yo ese año lo tenía sabático. Sí. Y entonces empezó como, bueno, ¿será que voy? Pero, pucha, ir a arriesgarme. Entonces empecé a negociar cuánto quería yo porque le pagan a cada persona por semana. Y yo podré ser malo, pero barato nunca. entonces negocié bien con RCN. Y cuando entró Masterchef me di cuenta que esa vaina me gustaba, hermano. Y todo el mundo se iba a descansar, a dormir a sus casas y yo me iba a estudiar y duraba por la noche hasta la hora que me diera con un chef, y al otro día con alguien que supiera de pizza, y al otro día con alguien que supiera de sushi. Y me buscaba un amigo y me decía, hermano, necesito un favor, ustedes hacen comida tailandesa, sí, venga, me dan una clase, dígame cuánto vale, ¿no, viejo Peter? Entonces aproveché el cariño que tiene mucha gente para que de verdad me enseñaran, y yo iba a ver cómo era y empecé a entender que la cocina es química y que Masterchef en los primeros capítulos no es tanto un reality de cocina, sino como un reality de retos. Claro que tienen que ver con cocinar, pero esa no será el peor. O sea,
tú al principio enfócate en que no la puedes embarrar de tal suerte que te saquen. Entonces era sobrevivir ahí. Porque yo no tenía mucha técnica, no sabía mucho, pero yo decía, hermano, con algo que me salve. Con un buen arroz con huevo, ahí me Exacto, quedo. pero que se vea bonito, que el Ajá. huevo se vea así como pintoso, como que parezca ganso en vez de huevo. Sí, que sea embrión, no huevo, sino embrión. Sí, Embrión de gallina. Entonces termino ganándome Masterchef y la gente me vio en otra faceta y económicamente fue muy bueno para mí porque el premio Masterchef más lo que había hecho. Entonces yo qué hice con ese dinero, lo fui y lo invertí en las empresas que tengo allá. En el 2019 lancé un libro que se llama El sueño del $1.000.000, en el que cuento cómo desde niño escondidas de mi papá trabajaba vendiendo cosas, me gustaba. Mi papá, no, estudie. Yo, bueno, está bien. No, si usted se acostumbra a trabajar después no. ¿Qué vendías? No va a querer Estudia, estudiar. ajá. Vendí panties, Maracachafa. vendí Victoria's Secret, vendía seguros, vendía fresas, vendía de todo. ¿Y qué pasó? Que el final toda esta experiencia me sirvió para crear este show que estoy presentando en el Astor Plaza. Astor Plaza. ¿Cuándo? Supuestamente iba a ser 23, 24 y 25 de enero, se alargó otra semana más y acabamos de lanzar el 6 de febrero. Entonces el 6 de febrero en latiquetera.com pueden encontrar las entradas. Es un show bien Jueves. chévere, de humor muy blanco y que ya ha agotado boletería 6 funciones, voy para la 7ª. Así que pues invitarlos y para que de pronto cuando encuentren por ahí mi libro también lo lean, que es bien chévere, ¿verdad, muchachos? ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo es? Se llama El sueño del $1.000.000. Yo conseguí mi primer $1.000.000 a los 32 años. Era prestado. y aquí estoy camellando a ver cómo pago esa plata, porque esos gota a gota son jodidos, son jodidos. Tú Intereses. tienes un personaje muy querido que la gente recuerda, que es el soldado Patas. Firme mi coronel, sí, huepuchica. sí, a lo bien. Uy, el soldado más peligroso del mundo. Ese es más peligroso que encontrarse al Tino Asprilla en una playa nudista. Un Ese es chistecito del soldado Patascuy. Más peligroso que Petro borracho. Uy, huepuchica, ese sí que es peligroso. Ese sí que es peligroso. Y entonces llamó por el radio el coronel al soldado Patascuy, lo llamó por el radio. El soldado Patascuy llamó al radio al coronel. Le dijo, mi coronel, cambio, mi coronel. Sí, cuénteme, mi coronel. Puchica, tengo el enemigo cerca. Y el coronel, ¿qué tan cerca? Muy cerca, mi coronel, muy cerca. Hombre, pero ¿qué tan cerca? Mejor dicho, ahí se lo paso. Señoras y señores, él es el gran Peter Albeiro, a quien le agradecemos estos minuticos. Gracias. Sabemos que quisiéramos más tiempo con usted, quieran, pues. maestro, pero gracias por estar con nosotros. Vamos a repetirle de nuevo a la gente el show, sí. que Que por vo- aquí me están pidiendo boletos. En el Astor Plaza y en latiquetera.com, la última función es el jueves 6 de febrero para que vayan y decirle a todos los muchachos que escuchan acá la música que hermano, que pues, al final de la vida los sueños no se cumplen, se trabajan. Hay que trabajar por las cosas que uno quiere, hay que luchar por las cosas que uno quiere, que no le digan a uno que uno no puede, que cada uno conoce sus propias capacidades y que aquí tiene un amigo, ¿no? Cualquier cosa que se les ofrezca, consíganla. Nos vemos, juicio. Caméllenla. Ahí les voy a recomendar, síganlo ya en su cuenta de Instagram, @PeterAlbeiro. Así como usted lo escucha, @PeterAlbeiro. Y ahí está su primera publicación, o más bien su última publicación. Habla de Peter Albeiro, récord mundial del mundo del humor, presenta en vivo su nuevo show. Así que muchísimas gracias. Mientras tanto, nosotros seguimos con música porque vamos a rematar como debe ser. Y hemos rematado como debe ser este arranque de mix.